Cuesta caminar por la vereda, pinturita callejera, cuesta la desilusión. ¿Cómo cuesta? Cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar y wow, 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 wow. Se viene el agua, hay que ver a ver qué pasa. Ahí se viene el agua, wow. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva entrega de A Ver Qué Pasa por Canal 11, por Radio Cristal del Uruguay. Y bueno, lo veníamos anunciando un poco en la semana y lo prometido es deuda. Hoy tenemos un invitado especial que hace tiempo ya queríamos invitar. Bueno, ahora accedió a esta nota periodística, social que vamos a tener para hablar de todo un poco con una de las personas, además, últimamente más buscadas en los medios. ¿Cómo te va? Ya lo recibimos, le damos las buenas noches. Doctor Gustavo Zubia, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Ya conocía Las Piedras? ¿Conocía? Sí. Yo soy vecino de Colón. La única experiencia que tuvo en Las Piedras fue esa, que era vecino de Colón. No, y he venido en varias oportunidades. He venido, entre otras entrevistas que me han hecho, a buscar repuestos para autos, alguna feria. No. ¿Alguna paloma que le dio de comer por acá, no? No, empecé ahora a entrenarme en el arte de darle de comer a las palomas. Porque es un arte, está bien. Es un arte, sí, tratar a los nietos también es otro arte que no le había dado últimamente mucha atención a mis nietos, así que ahora estoy sentado en el Monte de la Francesa, en Colón, que es una zona muy pacífica, muy agradable, y bueno, y ahí estoy practicando con las palomas. Hay pocas palomas, por lo que... Bueno, una puerta abre la otra, ¿no? Bueno. A veces uno se da cuenta de ciertas cosas que no podía hacer cuando estaba tan ocupado, ¿no? Cosas tan importantes. Todavía soy como fiscal, la familia. hasta el 1 de mayo soy fiscal, así que a partir del 2 de mayo quedo libre como funcionario público, como fiscal, incluso para las declaraciones que puedo hacer con ustedes, que todavía hasta el 1 de mayo estoy limitado por mi condición. O sea que ahora me es inútil. Es casi inútil, pero inténtelo. Vamos a intentarlo. Que capaz que algo. Vamos a intentar pincharlo por ahí. Con un honorable panel que se lo voy a presentar. Bienvenido, Pablo Silva. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Martín Juárez. Buenas noches al doctor Zubia. Buenas noches a todos, al público en general. Bueno, un invitado de lujo, ¿verdad? El doctor Zubia, en donde, bueno, vamos a intentar despejar varias dudas que tenemos en lo personal y que también tiene mucha gente con el nuevo CPP, por ejemplo, ¿verdad? Muchas dudas técnicas, algunas dudas de repente también más comunes de la gente, muchas dudas que la gente tiene, qué es lo que ha cambiado del nuevo Código Penal Procesal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a tratar de preguntar sobre eso. Un poco aclarar dudas con respecto sobre todo a su razonamiento, que es bastante complejo, ¿no? Ha sido muy crítico con el nuevo CPP, el doctor Zubia, entonces bueno, vamos a tratar de nutrirnos de esas críticas que son muy compartidas por mucha gente. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Lindo? Tranquilo, mucho tour. ¿Le dedicó tiempo a sus hijos como subía las palomas y los nietos? Le dedicamos las mañanas del sábado, la mañana del domingo, alternamos entre la materia sindical y entre lo que tiene que ver también las carreras de caballo. Todo el turf, está bien. Abrimos fuego ya y presentamos a Edgardo Camacho. Bienvenido, Edgardo, el hombre de la mañana de Cristal, de Profesión Periodistas. Ya te presento y abrimos fuego, ¿te parece? Bueno, buenas noches para todos. Bienvenido, doctor. Es un placer. Yo quería preguntarle más que nada, seguramente alguien que ya está en un proceso prejubilatorio, ¿cuál sería la gran proyección que tiene? Porque usted supongo que no va a salir del ámbito público solamente porque deje de ser fiscal, sino que hemos escuchado que ha tenido propuestas o hay rumores de poder continuar con una actividad política. ¿Se siente cerca de la gente? ¿Está constantemente en contacto con la gente? ¿Está en su diario, en su pensamiento, en su sentir, poder trabajar en algún partido político? La idea de la separación de la Fiscalía fue un poco abrupta, yo no tenía todavía previsto realizarlo, pero llegaron ciertos acontecimientos que me hicieron ver que yo ya no podía seguir trabajando en las condiciones en que hoy se está trabajando con el nuevo CPP. Así que más allá de que fue abrupto la decisión, mi intención, si así lo da las posibilidades, yo hasta el 1 de mayo sigo siendo fiscal, aunque estoy en licencia ya prejubilatoria, si se dan las oportunidades, es cierto que se me han acercado, no con propuestas, sino con ciertas conversaciones de acercamiento a diversos partidos políticos, y bueno, es evaluar
y si puedo continuar, sobre todo a nivel legislativo, la prédica que hace ya 15 años que vengo trayendo, así que no hubo en ningún momento hubo un cálculo político en los inicios de esta prédica, que ha sido muy crítica. Primero con el Código de la Niñez y de la Adolescencia, luego con el antiguo sistema procesal y ahora con este, que a mi juicio los tres tienen en común un denominador, que es la benignidad extrema para las personas que cometen delito. Bueno, si se da esa posibilidad y puedo acceder a modificar las reglas de juego, que para mí es el tema central de todo esto que está pasando. Hay reglas de juego. A mi juicio son ineficientes, completamente ineficientes para combatir el delito. Si puedo modificar esas reglas de juego, hacer todos los esfuerzos posibles, sí, sigo en carrera, pero no dependerá de mí. Habrá que ver ulterioridades que yo no puedo en este momento evaluar. ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene con respecto a las cárceles hoy por hoy? Porque usted tiene un pensamiento de que las penas son leves, de que de repente tendría que haber más gente en prisión, o que no salgan tan fácilmente, que no se reduzcan condenas, como digamos, está como leve la cosa por ahí, por el tema de las penalizaciones. Pero ¿tenemos la capacidad de tener tanta gente en las cárceles por tanto tiempo? Bueno, la respuesta viene haciendo el símil con lo que serían los establecimientos sanitarios. Suponga tú que un médico, al momento de evaluar si un paciente debe ser internado o no debe ser internado, tuviera que tener permanentemente en consideración si tengo plazas o no tengo plazas en mi hospital, en mi nosocomio. Si el médico tiene que estar permanentemente sometido a si hay o no hay plazas para internar a una persona, entonces ese médico, que yo sé que de alguna forma todos los profesionales de la salud tienen que evaluar ese fenómeno, pero cuando en el caso de los profesionales de la justicia tienen que estar permanentemente evaluando si hay o no hay cupos en los establecimientos carcelarios, entonces estamos poniendo el carro adelante de los bueyes. Parecería que la lógica en el funcionamiento del sistema judicial es que primero haya una determinación de responsabilidad de la persona, y a partir de determinar si esa persona es responsable, es culpable y amerita una sanción, recién ahí se pasará a establecer a dónde va a ir a cumplir esa reclusión. Hoy los argumentos son como los que tú dices. Se dice, las cárceles no dan las situaciones de contención digna para los presos y por lo tanto no se puede enviar personas a la cárcel. Es un razonamiento absurdo. El razonamiento, haciendo nuevamente el símil con el sistema sanitario, tendría que ser: los hospitales no tienen las suficientes plazas para atender a los enfermos. Por lo tanto, señor, su paro cardíaco le vamos a hacer ahora una pequeña intervención y usted se me va para su casa y cada 6 horas me llama y me dice cómo anda. ¿Te imaginas que eso es absurdo? Eso no quita que yo tenga un juicio muy crítico de cómo están las cárceles en este momento, pero en nada tiene que incidir sobre el proceso racional, judicial, sociopolítico del operador de justicia cuando tiene que determinar la reclusión o no de una persona. Ojalá cambiaran las cárceles. ¿Pero está incidiendo en este momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a mí como operador judicial, colegas jueces o colegas fiscales, en conversación que yo mantengo con ellos, permanentemente hacen referencia a la situación de las cárceles, al momento de tener que decidir si a una persona se le interna o no se le interna en un establecimiento carcelario. Esa mecánica tortuosa y completamente antinatural es la misma del médico que tuviera que estar evaluando, che, ¿tenemos camas o no tenemos camas? Porque si no, el señor, a pesar del paro cardíaco, que se vaya para su casa. ¿Quién es, en última instancia, el responsable de si hay camas o no hay camas, si hay plazas o no hay plazas? Es un Estado que tiene dineros para gastar y que debe, a mi juicio, gastarlos en establecimientos carcelarios. Ojo, gastar en un establecimiento carcelario muchas veces es feo decirlo. Crear cárceles no es algo que sea una satisfacción, imagino yo, para un gobernante, porque la cárcel es sinónimo, aunque sea excelente, de sufrimiento. Se están creando lugares donde la gente efectivamente sufre. El problema es si es o no necesario. Yo creo que sí. Yo creo que se han creado muy pocas cárceles y que las cárceles como las tenemos hoy diagramadas no operan en la forma en que sí deberían. Pero, doctor Zubia, entonces,
siguiendo su idea, ¿usted opina o siente que las cárceles, por ejemplo, son un lugar de rehabilitación? Por lo menos las nuestras. Yo creo que la contestación del oyente, el oyente medio, con una perspectiva más o menos real de lo que son las cárceles, le dirían de que los grandes centros carcelarios del sur de la República, léase Libertad, Concar, Canelones, Las Rosas de Maldonados, son centros que han perdido la capacidad en general, más allá de casos excepcionales, de rehabilitación. Después, en el interior más profundo de la República, tenemos una serie de establecimientos carcelarios que funcionan mejor, o mucho mejor, diría yo. Pero cuidado con la trampa que representa qué tipo de personas son enviadas a esos centros carcelarios, algunos con mínima seguridad. Sucede que si tú seleccionas para conformar, pongo ahora otro ejemplo de la educación, salimos del ejemplo de la salud a los ejemplos de la educación. Si tú seleccionas de 5 tipos de segundos de escuela, 5 tipos de segundos, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, etc. Si tú seleccionas en uno de esos grupos de niños, seleccionas a los más capaces de los niños del año anterior, después que no diga la maestra, qué bien que yo los educo. Probablemente la maestra tendrá su incidencia, pero ya preseleccionaste gente que tiene más capacidad de recepción o de trabajo educativo. Con las cárceles del interior de la República sucede algo por el estilo. Es decir, se seleccionan personas que por sus antecedentes pueden resultar no peligrosos y más fácil, entre comillas, de ser recuperados, y entonces esas cárceles obtienen una mejor puntuación en el comparativo. En cambio, el CONCAR, lamentablemente, van las personas que, entre comillas, no pasan esos exámenes de preselección, y entonces ahí tenemos esos centros de hacinamiento y, digámoslo claro, de infiernos. Yo he conocido, porque he visitado en varias oportunidades los establecimientos de detención, son infiernos, y tengo anécdotas concretas del módulo 8 de CONCAR en oportunidad de homicidios y lesiones, donde era pasmoso ver cómo es que aquello funciona. No quita ello los esfuerzos. Hay esfuerzos importantes del INR en el sentido de procurar rehabilitación, pero a veces esos esfuerzos caen en terreno árido. ¿Por qué? Porque no basta con un profesional que trate de educar a la persona a rehabilitar. Hay un contexto que yo diría que es 100 veces mayor que no se tiene en cuenta, y entre ese contexto, y termino, en ese contexto está la sanción real versus una sanción aminorada, donde la persona, si no siente que corre un riesgo de una sanción mucho más intensa, bueno, la rehabilitación tampoco no corre, porque el individuo lo único que está pendiente es de cuándo va a recuperar la calle y no le interesa un proceso de otra naturaleza. Ahora, ¿hay una reinserción adecuada acá en Uruguay? No, yo creo que no. Creo que las tasas de reincidencia son enormes. Las tasas de reincidencia andan por el 60-65%. Pero es que, a ver, permitime un poco más coloquial y un poquito más distendido lo que te voy a contar o te voy a decir. Si yo fuera delincuente y opero bajo lineamientos racionales que todo delincuente, más allá de un 15, un 20%, el individuo, como dicen en la jerga, que está fisurado y que por efecto de la droga no calcula sus golpes. El delincuente que habitualmente calcula su golpe, más allá del ámbito que a cada uno le corresponde para hacer el cálculo, si yo fuera delincuente y observo que los costos de delinquir hoy en el Uruguay 2018 son tan bajos, el riesgo empresarial que yo tengo es tan bajo, entonces el delincuente que hace su razonamiento lógico dice, pero esto me conviene. Entonces nosotros, como pajaritos ilusos viviendo en Disneylandia, muchas veces tratamos de enfrentar al delincuente nada más que con una serie de preceptos morales o preceptos de convivencia o preceptos de ciudadano, cuando el individuo está haciendo un cálculo elemental y básico a su favor. Yo delinco y salgo bien en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, como me han dicho. Yo este año me mandé 14, me agarraron en la 15. Y cuando lo agarramos, y bueno, me harás alguna pregunta de las posibilidades de zafar que tiene. Entonces,
Y con esto no estoy haciendo una apología del delito, porque enseguida va a venir el crítico que dice, mira, el fiscal está incidiendo para que la gente delinca. No, estoy analizando una realidad y no basta con intentar la reinserción social. Hay que decirle a esa misma persona que con una mano le ofreces, cambiá, porque esto va a ser mejor para la sociedad en que vivís. Con la otra mano hay que decirle, y si no cambiás, el sistema va a ser pesado para ti. De nada sirve decirle rehabilitate y ponerle a su disposición los medios si con la otra mano no les está diciendo, y en caso de que no te rehabilites, mirá que la cosa va en serio. Como esta mano no funciona y está funcionando solamente la mano de la benignidad, de la tolerancia, de la comprensión, de la búsqueda de la reeducación, el sistema cojea, porque con una sola de las piernas no se camina. No escuché la frase todavía, dígala porque no la escuché. ¿Cuál frase? Es negocio. Usted debe mirar la cámara y decirlo. Y si tú lo sabés, ¿para qué querés que yo te lo diga? Pero no es lo mismo que lo diga yo que lo diga Subía. He logrado el objetivo que logra algo de publicista. Puedo llegar a tener, por lo menos me lo han imputado en muchas oportunidades. He logrado algo muy importante y es que la gente conozca las frases que yo voy a decir antes que yo las diga. Y así me pareció rarísimo que no la incluya en todo eso. Y porque estaba esperando que tú la dijeras. ¿Vio? Pablo, vos querés dejar algo planteado, si no vamos a la pausa y volvemos con tu pregunta. Se la dejo una, le voy a dejar, más que nada me gustaría que le explicara a la gente qué hay, cuál es la diferencia entre el nuevo CPP, el nuevo Código Procesal de lo Penal, y el antiguo los procesos administrativos penales que habían antes. Más que nada para que la gente lo sepa. Y después le quiero dejar una pregunta, que mucha gente, o muchos de los que más o menos están interiorizados en este nuevo CPP, nos preguntan, ¿es constitucional este cambio que se hizo, que todo el poder esté solamente en una persona? Y si no se debió haber hecho algún plebiscito para eso. Hacemos la pausa y el fiscal responde. Qui dit qu'on ralentit, ça déraille et puis on a les mains pleines de cambouis. Qui dit tant pis, le vernis. Mueblería Santi tiene para ofrecerte muebles de estilo campo, camas marineras de excelente calidad, todo lo que necesitas para renovar tu mobiliario en Mueblería Santi. Avenida Artigas y 25 de Mayo. Consultá y encontrarás la solución. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Comunicate con nosotros. 2364-3405. Mueblería Santi. El equipo está motivado. De lunes a viernes, de 18:30 a 20, con un gran equipo. Te esperamos en Radio Cristal del Uruguay. Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, de todo para la construcción, barraca, ferretería, pinturería, maderas coloradas, porteras hechas a medida, entregas en todo el país, piques, postes, alambres, tejidos. Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, teléfono de contactos 4320-2690, celulares 098-217-818 o 099-260-838. Barraca Canelón Chico de Becerra y Olivar. Amigos, soy Juan Cholo Rodríguez y los invito a compartir de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana Mundo Agropecuario, aquí por Cristal del Uruguay, 1470 AM. Toda la información de los principales sectores productivos, la información desde el mercado modelo y toda la comunicación a través del teléfono. Si necesitas hacer pago de facturas, recibir o enviar giros nacionales e internacionales, retirar o depositar dinero en Cajeros Red Brow y Scotiabank.
Solicitar préstamo así. ¿Dónde? En Agencia Habitat 1294. Asociada a Monex. Servicios financieros. Con la mejor cotización de plaza. Para cambio de moneda extranjera. Agencia Habitat 1294. En Avenida Artigas 781. Esquina 33. Muchos sueños empiezan con una idea. Y en S&C Construcción somos capaces de darle forma y hacerla realidad. S&C Construcción y Afines, dedicada al servicio integral, innovación, seriedad y garantía. Estamos en Zapicán 2574, Montevideo. Fonosueños 099 10 46 35. Hacelos realidad. Hacelos realidad. Estufas Magna, ahora en Las Piedras, en Doctor Puey 589, esquina Avenida Artigas, más cerca suyo. Donde usted podrá encontrar la línea más avanzada en calefactores de alto rendimiento, estufas ecológicas hechas para durar. Visítenos y conozca también lo nuevo. Estufas Petit. Estufas Magna. Más de 20 años trabajando para usted. La mejor garantía. Ingresamos ya en el segundo bloque de A ver qué pasa. Bueno, fiscal, quedó una pregunta planteada. ¿Diferencias entre el antiguo y el nuevo Código del Proceso Penal? Bueno, temas de facultad que se dan en 4 meses lo tenemos que hacer ahora en 5 minutos. Respuesta breve. 3 códigos son fundamentales acá. Está el Código Penal, el que te dice que por tal delito las penas son de 3 meses a 6 años. Un código penal muy profundo como el que tenemos hace una cantidad de años. Algunos dicen que muy represivo, yo creo que es un código penal justo. Ese código no se ha modificado. El Código Penal tiene abajo al Código de Proceso Penal, el antiguo y el nuevo. Los de proceso penal es cómo se hace el juzgamiento de la persona, qué medidas se le van aplicando interín, qué beneficios puede tener, cómo actúa el fiscal, cómo actúa el defensor, cómo actúa el juez. En ese de proceso penal está el antiguo, que se llamaba inquisitivo, y el actual, que se llama acusatorio. ¿Está? Pero para que quede en la retina son 3 códigos. El penal marca las penas y los de proceso penal marcan las formas en que se lleva a cabo un juicio de una persona. Bien, el antiguo sistema que se llamaba el inquisitivo, yo creo, como muchos fiscales y jueces así lo creyeron, que era necesario modificarlo. ¿Por qué? Entre otras cosas, el que llevaba a cargo la investigación fundamental era el juez. Es decir, el que está llamado a decidir es el que entrena, vamos a poner en términos de fútbol, aunque yo de fútbol sé muy poco, pero ese juez que en el partido tiene que actuar es el que entrena a uno de los cuadros. A cualquiera le suena que eso no debe de ser así. Que el juez esté vinculado a uno de los cuadros no debe ser así. Pues bien, en el antiguo sistema el juez trabajaba en la primera etapa recogiendo pruebas que luego favorecían al fiscal. Y eso se consideraba injusto. Y yo creo que era así injusto. Entonces, desde hace muchísimos años y en otros países del mundo, así ha venido sucediendo, se ha cambiado por el acusatorio. ¿El acusatorio en qué se basa? En que el juez no hace ninguna actividad como no sea escuchar al fiscal y al defensor y luego decidir a quién le da la razón. Parecería lógico de que había que modificar de sistema, porque el inquisitivo, entre otras cosas, la persona no podía acceder a abogado defensor en sus primeras declaraciones, hoy sí puede acceder, el juez participaba, hoy el juez no puede participar, todo indicaría una medida de progreso. Ahora bien, porque siempre hay un ahora bien,
Tú podés tener dos casas. Una casa tiene 2 dormitorios, techo de chapa, y te proponen para mudarte a una casa que tiene 8 dormitorios, 3 veces más de terreno y planchada con tejas. Y vos decís, me mudo, no lo dudo 2 veces. El problema es que en la casa que tenías con techo de chapa, tenías agua, tenías luz, tenías teléfono, tenías plasma, tenías heladera, aberturas y demás comodidades. A la casa que te mudás, resulta que no tiene agua, no tiene luz, no tiene aberturas, no tiene piso. Es decir, es mucho mejor la casa, pero te están faltando los servicios. A mi juicio, eso es lo que ha pasado con el nuevo código. Yo soy pro acusatorio, pero un acusatorio que tenga luz, que tenga agua, que tenga servicios, que porque la casa sea mejor en su estructura, no significa que tengas que tener privaciones porque en invierno te vas a morir de frío. Yo creo que lo que ha pasado con el nuevo sistema acusatorio es que conceptualmente es mucho mejor, pero en la implementación ha tenido enormes dificultades que están en este momento favoreciendo al delincuente. Y esa es la gran duda de lo que ha representado este cambio y en parte ha motivado mi renuncia a la Fiscalía, porque yo dije de un momento, esto no va más. Lo intenté varios meses, acá vamos mal, es una máquina de picar carne fiscal. Los fiscales estamos en una máquina picadora de carne por la falta de garantías laborales y demás garantías en el trabajo. Y yo en determinado momento dije, no, así no va, me retiro a tiempo para no quedar enganchado en esa máquina. Y bueno, muy rápidamente traté de responderte lo que es el acusatorio antiguo, el nuevo hay que cambiar, pero con grandes deficiencias. En el nuevo tenemos el fiscal de corte. En el nuevo ya tenemos el fiscal. Es como un fiscal que regula al resto de... ¿No está como un poder extralimitado en tener un fiscal de corte y de repente no se tendría que haber creado un tribunal ahí en lugar de un fiscal de corte? Era una posibilidad que hoy ha vuelto a renacer, un triunvirato en lugar de una figura única. La Suprema Corte de Justicia tiene 5 miembros, en la Fiscalía se planteó como idea 3 miembros para la Fiscalía de Corte. Es una idea, está de vuelta en el tapete, podría ser llevadera, en atención a cómo han evolucionado los hechos, pienso que puede ser muy plausible. Ahora, el fiscal de Corte tiene que respetar la independencia técnica de los fiscales. El respetar está en el estatuto, incluso un estatuto nuevo, que se creó. El respetar la independencia técnica implica que el fiscal de Corte no puede incidir diciéndole a un fiscal, tome esta decisión. Pero si bien el fiscal de Corte no puede incidir, han surgido otros problemas, básicamente en lo que es el reparto de los casos entre los fiscales. Hoy, y te hago un paréntesis, cuando tú vas a hacer una denuncia entre un juzgado, sí, incluso yo como fiscal, hay un sistema aleatorio por el cual tú te presentas y la máquina te dice a qué juez va a tocar y nadie sabe de antemano. Y me parece perfecto. Lamentablemente en la Fiscalía, y más allá de discusiones internas que hoy incluso van a llegar al Parlamento, mi concepción de cómo está funcionando el sistema es que no hay un sistema aleatorio de distribución de casos, o aunque no fuera por una máquina, no se distribuyen tampoco por día, por turno, por época en que el fiscal estaba de turno, sino que se distribuyen en función de la recarga del servicio, y eso a mi juicio hace mucho daño. ¿Por qué? Porque alguien puede sospechar, no digo que pase, alguien puede sospechar que algún caso puede ir a parar a las manos específicas de un fiscal cuando el sistema tendría que ser absolutamente aséptico. Así que cuando de alguna forma se puede llegar a pensar en que el sistema le da superpoderes al fiscal de corte, hay otro tema también, perdóname que me quedó en el tintero, y es, el fiscal de corte y así ha sido por el Parlamento aceptado, tiene la capacidad de elaborar instrucciones generales para los fiscales. El elaborar instrucciones generales, si bien no son particulares del caso concreto, pero de alguna forma determinan la forma de comportamiento de los fiscales, además de la ley. ¿No pierde la dependencia técnica? No pierden la independencia técnica, pero es un mecanismo más de orientación. Cuando el tema de las instrucciones generales se planteó en la asociación a la que yo pertenezco de fiscales, yo me acuerdo hace ya varios años que yo voté en contra de las instrucciones generales, participaba de la idea de sugerencias generales y no instrucciones, porque son mecanismos que acotan lo que es muy importante a mi juicio que el fiscal mantenga, que es su independencia técnica. No la destruyen,
pero la acotan. Y como te contaba el otro tema, hay varias posibilidades de acotar, de limitar, y yo creo que los fiscales tienen que tener la mayor independencia técnica posible. Y la última, hoy los fiscales que están trabajando con el nuevo sistema son los mismos o menos en número que los que estaban trabajando con el sistema anterior. Cualquier conocedor en lo que llama el derecho comparado, es decir, el derecho de otros países cuando se implementa un acusatorio, te dice que se necesita mucho más gente, porque el sistema oral es mucho más gravoso que el sistema escrito. Si en el sistema escrito me llegaba un expediente, 15 minutos dictaminaba. Hoy tengo que pedir audiencia, tengo que ir a la audiencia, se puede prorrogar la audiencia, tengo que caminar en Montevideo 10 cuadras para la audiencia, tengo que lograr coordinar que policía, una maraña de actividad humana que antes en mucho menos tiempo se podía despachar con el sistema escrito. Así que grandes dificultades con el nuevo sistema. Para mí es el sistema que tiene que terminar imperando, el acusatorio, pero habría que modificar a mi juicio muchísimas cosas de esta implementación que nos llevó a una casa mejor, pero que no tiene agua, no tiene luz, no tiene parqué, no tiene aberturas. Bien, Gustavo, ¿cómo es el delincuente para usted? El delincuente que usted, digamos, con el que tiene contacto en el juzgado, es un tipo que está temeroso, que sabe que está enfrentando o que puede enfrentar una pena, o es un tipo que no le importa dónde está, que sabe que la impunidad existe. ¿Cómo lo ves vos? Una descripción del delincuente. No hay un tipo único de delincuente, son varios tipos. Es como cuando se habla del pueblo. El pueblo son grupos a veces muy diferentes de personas. Pero podemos generalizar también, ¿no? Vamos más o menos a porcentaje. Tú tenés, hoy te lo dije al pasar, el delincuente que viene con, como se dice en la jerga nuestra, fisurado, ellos mismos lo dicen. Es la persona que por el alto consumo de drogas muchas veces no es consciente o no tiene una conciencia clara de dónde se ubica. Eso debe andar en un porcentaje de un 10%, un 15%. Después tenés un delincuente que las sabe todas. Yo creo que hay un porcentaje de un 60% del delincuente que ya tiene experticia porque son reincidentes, que el individuo está calculando todas las posibilidades de zafar que el sistema le da. Después tenés delincuentes por delitos de violencia de género, que es un delincuente que tiene otro perfil, aún muy peligroso, pero que pertenece a esa categoría de individuo que lleva a cabo la conducta delictiva no en función de un quehacer de beneficio. Es más camuflado, se puede decir. No, sí, sino más bien el reivindicativo. El individuo que tiene todo un perfil psicológica y psiquiátricamente más complejo, que también llega a configurar un 20%, de repente un 30%. Y después tenés algún primario que cada vez se ven menos en el quehacer, no porque no sea primario legal. En los papeles es primario. Sucede que el primario legal, y te lo dicen así, mirá, yo no puedo ir al módulo 4 del CONCAR, no puedo ir al 8, no puedo ir al 12, pero si vos sos primario, no, pero yo ya tengo líos de acá del barrio con esto, o sea, aquel se la hice y me la juró al otro. Así que tenemos hasta esa llamativa novedad. En general, el delincuente tiene una percepción muy clara de lo que le está sucediendo. Conoce sus derechos, rápidamente ahora se ayorna al nuevo Código de Proceso Penal y hay anécdotas que a veces te lo pintan de cuerpo entero, como el individuo conoce que este nuevo sistema le da más beneficios. Antes de terminar mi relación con la Fiscalía, y le he contado, entro a un box, que es donde se indaga primariamente a la persona sospechada de delito, entramos con el abogado conjuntamente, y el individuo ya con antecedentes no cesaba, pero no me dejaba casi hablar, de que me decía, perdón, no lo voy a hacer más, perdón, y repetía. Con el abogado nos miramos y hasta nos sonreímos un poco, porque los dos nos dimos cuenta cómo traía el cliché, el disco, de que pidiendo disculpas en el nuevo sistema, los beneficios son superiores. Claro, conmigo no tuvo mucha suerte, pero el individuo lo intentó. Esos son algo de los perfiles de que estamos hoy viviendo. Doctor Subía, tengo 2 o 3 preguntas que son bastante concretas. ¿Tiene porte de arma? ¿Usa arma usted?
Uso armas. Tuve custodia policial hasta que abandoné ahora la fiscalía. Ahora no tengo custodia policial, lo paso a anunciar. Hay un aviso. Y bueno, pero son placeres que uno se tiene que dar en vida, no voy a esperar y cuando esté muerto no lo voy a poder disfrutar. Así que tengo porte de armas y llegado el caso veré. Por ahora no he tenido necesidad de usarla. ¿Cree en la pena de muerte? No creo que sea la aplicable en este momento al Uruguay. ¿Siente que Uruguay se quedó a nivel legal? O sea, nuestra constitución, nuestras leyes están añejas. ¿Debería haber un cambio radical en muchas, por lo mismo la sociedad que vivimos y por las cosas que han aparecido y que antes no existían? Nosotros estamos siempre, y ustedes lo habrán sentido, años atrás del primer mundo. Las modas de allá llegan, acá como que llegan tarde. Sí. El primer mundo ya pasó por una etapa que creo que nosotros estamos viviendo ahora en forma virulenta, que es la etapa de la resocialización, la reinstauración, la reinstalación, es decir, buscar que el delincuente sea objeto de un tratamiento para lograr su reinserción social. ¿Y por qué el primer mundo digo que pasó? No es que no se intente, se intenta y si el individuo quiere, hay en todas las cárceles del primer mundo posibilidades, obviamente, de realizar trabajo a los efectos de obtener de futuro esa reinstalación en la sociedad. Pero sucede que en ese primer mundo ya no se depositan las esperanzas en ese sistema. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona, y a cumplir la pena. Nosotros estamos hoy, y ustedes mismos están imbuidos, por las preguntas incluso que me han hecho, estamos imbuidos todavía de esa especie de esperanza que vamos a transformar al ser humano, lo vamos a hacer un hombre de bien y vamos a lograr, perdónenme un poco la ironía, pero vamos a lograr determinados milagros. Porque si la persona hasta los 24 años no ha trabajado y se ha dedicado nada más que a delinquir, tiene que haber una especie, entre comillas, de pequeño milagro para que esa persona cambie. Si la persona sabe que cuando recupere la calle, con los sistemas de beneficios excesivos que tenemos, nuevamente va a poder entrar en el negocio que le va a dar pingües ganancias, ¿qué va a esperar él de deseo de rehabilitarse? Va a decir, como a mí me han mirado con sorna algunos individuos cuando uno se pone a conversar, me miran con cara de, pero querido, ¿pero vos me vas a convencer de una mejor vida a la que puedo yo llevar? Entonces, cuando hablamos de que en Europa, y capaz que ustedes recuerdan, la naranja mecánica, aunque son muy jóvenes, son mucho más jóvenes que yo, de Stanley Kubrick, creo que era del 70 y algo. Sí. En la naranja mecánica, cuando la película se realiza, estaba en onda expansiva de la rehabilitación. Que la naranja mecánica es muy crítica justamente de que se logre o no la rehabilitación de las personas. Yo creo que no hay que impedir la rehabilitación, pero no hay que soñar. Hay que aplicar sanciones que sean justas, humanas, pero que sean lo suficientemente aflictivas y sancionatorias para que cuando la frase delinquir es negocio, se desbalancee esa frase y que el individuo sepa que delinquir es un riesgo. Hoy delinquir es negocio. Bueno, cambiemos delinquir es negocio por delinquir es un riesgo y si me agarran voy a sufrir una condigna pena que me va a quitar las ganas por lo menos de seguir con el negocio. Excepto sardina, se puede. Tiene que contar la de las sardinas. Ahora le vamos a preguntar, Pablo, ¿la dejás planteada? La dejo planteada, cortita. Solamente le caigo sobre una respuesta que acaba de hacer. Recién le preguntaron si creía en la pena de muerte. Dijo, creo que no sea aplicable en Uruguay. No se manifestó como ideológicamente en contra de la pena de muerte, ni tampoco dijo que administrativamente o jurídicamente no creía en ella. ¿Por qué no es aplicable en Uruguay? ¿La justicia no es tal? No tenemos una justicia cristalina como para poder aplicarla en casos que la vía de los hechos nos demuestren de que realmente hubo una injusticia, de que hubo un asesinato a sangre fría, y a uno se le viene, por ejemplo, el pisero de la pasiva, se le viene, por ejemplo, lo que pasó con la cajera del Supervero. En esos casos no es aplicable. ¿Y por qué? Me gustaría que extendiera un poquito más. ¿Por qué usted dijo no creo que sea aplicable en Uruguay? Y no dijo no. Ideológicamente estoy en contra de eso. Ideológicamente, ¿cree que puede existir la pena de muerte? ¿Y por qué lo de aplicable? Contesta después de la pausa el doctor. Cuesta ver una laguna en el mar y wow, wow.
Mueblería Santi tiene para ofrecerte muebles de estilo campo, camas marineras de excelente calidad, todo lo que necesitas para renovar tu mobiliario en Mueblería Santi. Avenida Artigas y 25 de Mayo. Consultá y encontrarás la solución. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Comunicate con nosotros. 2364-3405. Mueblería Santi. El equipo está motivado. De lunes a viernes, de 18:30 a 20, con un gran equipo. Te esperamos en Radio Cristal del Uruguay. Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, de todo para la construcción, barraca, ferretería, pinturería, maderas coloradas, porteras hechas a medida, entregas en todo el país, piques, postes, alambres, tejidos. Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, teléfono de contactos 4320-2690, celulares 098-217-818 o 099-260-838. Barraca Canelón Chico de Becerra y Olivar. Amigos, soy Juan Cholo Rodríguez y los invito a compartir de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana Mundo Agropecuario, aquí por Cristal del Uruguay, 1470 AM. Toda la información de los principales sectores productivos, la información desde el mercado modelo y toda la comunicación a través del teléfono. Si necesitas hacer pago de facturas, recibir o enviar giros nacionales e internacionales, retirar o depositar dinero en cajeros Red Brow y Scotia Bank, solicitar préstamo así. ¿Dónde? En Agencia Habitat 1294, asociada a Monex, servicios financieros, con la mejor cotización de plaza para cambio de moneda extranjera. Agencia Habitat 1294, en Avenida Artigas 781, esquina 33. Muchos sueños empiezan con una idea. Y en SIC Construcción somos capaces de darle forma y hacerla realidad. SIC Construcción y Afines, dedicada al servicio integral, innovación, seriedad y garantía. Estamos en Zapicán 2574, Montevideo. Fonosueños 099 10 46 35. Hacelos realidad. Hacelos realidad. Estufas Magna, ahora en Las Piedras, en Doctor Puey 589, esquina Avenida Artigas, más cerca suyo. Donde usted podrá encontrar la línea más avanzada en calefactores de alto rendimiento, estufas ecológicas hechas para durar. Visítenos y conozca también lo nuevo. Estufas Petit. Estufas Magna, más de 20 años trabajando para usted. La mejor garantía. Y bien, ingresamos en el último bloque de A ver qué pasa, el último tramo del programa. Quedó una pregunta planteada de Pablo Silva y una respuesta por conocer del fiscal. Fiscal, ¿usted está en contra ideológicamente de la pena de muerte? Sí, quizás mi respuesta lo que quiso dar es una cierta cabida a la comprensión que tengo
por las personas que sostienen que debe de existir la pena de muerte, sobre todo cuando han sido víctimas de determinados delitos como homicidios u otros delitos gravísimos. No significa, y por eso relativicé un poco la respuesta, de que yo pueda llegar a estar a favor de la pena de muerte. Más allá que en este mundo nadie puede decir de esta agua no voy a beber, porque los abogados tenemos un aforismo que es mutatis mutandis, significa cuando cambian determinadas circunstancias pueden cambiar las consecuencias, pero bien concreto, para no hurtar el glúteo a la hipodérmica. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero comprendo la desesperación que sufren muchas víctimas y que por eso piden pena de muerte, piden cadena perpetua, piden militares a la calle, por ejemplo, es decir, piden medidas extremas porque se sienten agobiadas por una ola delincuencial que no se ve la forma de frenar. ¿En qué sostiene su fundamento y que no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque creo que puede haber una rehabilitación, no estoy de acuerdo porque creo de que no, humanamente estoy a favor de los derechos humanos y que no puede haber una pena de muerte. ¿Cuál es el fundamento que sostiene usted para decir que no está de acuerdo en la pena de muerte? Y directamente que el Estado, a diferencia del delincuente, no puede tomar resoluciones que impliquen quitarle la vida a un ser humano. Un delincuente lo hace y por eso mismo va a tener una sanción. Los estados tienen que tener un parámetro moral y de respeto de los derechos humanos que no pueden llegar al mismo nivel que al que llega un delincuente. Y además, el otro punto que es totalmente analizado por la doctrina al respecto de la pena de muerte es que los fiscales y los jueces podemos cometer errores. Con la tecnología que hay hoy en día, no con las cámaras, con todo, la cámara, ¿no se reduce eso hoy? Con toda la tecnología que vos quieras traer del siglo XXIV. Tráeme tecnología del siglo XXIV y como en el siglo XV se plantaba una prueba para incriminar a una persona. Hay imágenes que son elocuentes, como por ejemplo la del Kiki asesinando a la cajera, por ejemplo. Minority Report, ¿no la viste? Es una película que hacía referencia a cómo se podía prever la comisión de un delito futuro y en la misma película te marcan cómo una persona malintencionada podía prefabricar determinada prueba. El ser humano es un bichito muy embromado como para creer en lo que los sentidos te puedan decir. Yo desconfío siempre, incluso desconfío de resoluciones que yo puedo haber tomado. Yo no puedo decir yo estoy 100% de seguridad en los fallos que yo he participado para tomar, porque uno se puede equivocar de mil y una manera y sería muy largo que te las explicitara, pero razones existen para eso. No, en toda su jerga, en todos sus propios compañeros fiscales, ¿usted ve como cierta, como que se apiadan de los delincuentes? Sí, cuando te contestaba la pregunta de la rehabilitación, que en Europa ya se está de vuelta de aquellos movimientos que decían no, el ser humano merece nuevas oportunidades. Sí, las merece si las quiere aceptar, pero si no las quiere aceptar es absurdo dárselas. El perdón tiene que venir luego del arrepentimiento real de la persona que ha cometido una conducta indebida. Nosotros estamos perdonando en forma genérica a los arrepentidos y a los no arrepentidos y a los que van a volver a delinquir mañana, que en el propio juzgado te lo dicen muchas veces. Creo que estamos incurriendo en una filosófica equivocación muy profunda de comprender excesivamente al delincuente pensando en su infancia, su no inclusión social, sus carencias emocionales, temas que son íncitos de cualquier ser humano. ¿Acaso por pertenecer a la clase media tú dejas de tener o has dejado de posiblemente tener una infancia muy complicada? ¿Desde cuándo nada más que los valores económicos son los que pautan las buenas o las malas infancias? ¿O vamos a no saber, como actualmente cada vez se descubren más, abusos sexuales en cualquier clase social que pueden marcar definitivamente a una persona para toda la vida? Mas insistimos exclusivamente con determinados marcos. Entonces, en definitiva, todos tenemos pasados complicados. Si vamos a ponernos a comprender a todos, directamente cerramos la convivencia social, comprendemos el más aberrante de los delitos porque tuvo una mala infancia, ¿y qué hacemos de futuro? Absurdos que estamos viviendo hoy y que muchas veces discuto con mis colegas fiscales y con mis colegas jueces.
Ya lo dejo a mi compañero Edgardo. ¿Usted cree que hay fiscales y hay colegas suyos, o de repente dentro del mismo el Poder Judicial, que no están preparados para cumplir la función? No es un tema de preparación. Si por preparación hablamos del manejo debido de las técnicas jurídicas, el conocimiento de las leyes, el conocimiento de las implementaciones que deben darse, ese no es el aspecto. Con lo que yo discrepo radicalmente es con esa percepción de benignidad a ultranza hacia el delincuente. No se olviden ustedes que nosotros tenemos un país de migración europea con influencias, desde influencias cristianas, influencias masónicas, influencias anarquistas, influencias sindicalistas y otras más que apuntan en general a la comprensión del ser humano, y en todas ellas está desde el inicio que ese respeto a la persona humana y ese respeto a la posibilidad de cambiar, ese respeto al mejorar, etcétera, etcétera. Sucede que no podemos, por esa concepción que las respeto a todas y que yo mismo la puedo tener, no podemos taparnos con los ojos, con esa venda de el permanente perdón al delito, cuando del otro lado del mostrador tenemos una cantidad de víctimas que están sufriendo a profesionales del delito. No es el delincuente aislado, que si viene la pregunta de la lata de sardinas, les voy a contestar cuando yo me agencié algunas latas de sardinas porque estaba muerto de hambre. Aquí no tenemos delincuentes muertos de hambre, estamos con delincuentes profesionales. Yo soy el primero que, entre comillas, voy a pedir un procesamiento sin prisión o una suspensión condicional de proceso por el individuo que roba una bagatela y me demuestra. Sí pido la medida cautelar, la medida de formalización, o capaz que no la pido directamente, cuando me está demostrando que es por una necesidad. Pero hoy son contados con los dedos de las manos. Hoy lo que tenemos es un grupo, de repente, decía el inspector extinto Guarteche, de 60.000 delincuentes operativos. 60.000 delincuentes operativos que están trabajando. Le dicen, vieja, a las 8 de la mañana, me voy a laburar, y vuelven a la tardecita con su trabajo. No podemos seguir manteniendo aquellos criterios entonces nuevamente cristianos o masónicos o anarquistas que propugnaban aquel hombre bueno, aquel hombre que la sociedad lo había expoliado y que había que reivindicar. No, eso ya pasó. Eso ya pasó, y hoy esta delincuencia nos está comiendo el hígado y seguimos sin reaccionar bajo la égida de pobrecito, qué infancia habrá tenido. Se ríen de nosotros. A ver, esos pobrecitos que habrán tenido una infancia complicada como tuvimos quizás cualquiera de nosotros. Yo no tuve una infancia muy fácil. Se ríen de nosotros y nosotros seguimos perdonando y perdonando con mecanismos liberatorios donde en muchos casos ni siquiera llegan a cumplir un solo día de condena. Doctor Subía, tengo dos consultas. Una, que nos gustaría que nos dé un ejemplo de la gran diferencia de lo que es el nuevo proceso penal, ¿verdad? Cómo el individuo, en tantos ejemplos que usted da, cómo ha diferenciado, cómo es la gran diferencia entre lo que sería hoy un individuo y con el antiguo régimen, ¿verdad? Y la otra, que es una reflexión que va conjuntamente con una consulta, es que tal vez no es que hay, o es que hay tal vez un sistema ideológico que puede ser político, social, no sé, como usted quiera llamarlo, que ha modificado toda la sociedad uruguaya y que viene modificando la sociedad del mundo, pero particularmente en Uruguay. ¿No habrá un sistema ideológico que puede ser político, partidario, puede ser social, puede ser como usted quiera, que modifica todo? Empezamos por la última entonces, que es la más difícil. Sí, yo creo que sí. Las ideologías tiñen todo. Las ideologías incluso son extrapartidarias, porque las ideologías parten de la base de una forma de ver el mundo que no siempre se ciñe a partidos políticos. Y dentro de esas ideologías era a lo que yo apuntaba cuando hablaba en forma más genérica de lo filosófico. Hay ideologías, sí, que ven en el delincuente un producto social. Ven en el delincuente desde el antiguo marxismo. El propio Marx establecía que el delincuente es la resultancia de las explotaciones intersociales que existen y que por lo tanto es un producto natural. Y no niego que en algunas posibilidades eso se dé. El problema es que además de ese factor
inclusivo o no inclusivo a nivel de una sociedad y a nivel de mecanismos, como sostenía el marxismo, de explotación de unos seres humanos por otro, sucede que además de eso hay muchos otros factores. Los factores emocionales, estrictamente, no están ajenos al delito. Los factores del delito de guante blanco, en este país han habido banqueros procesados, y creo yo, y vamos a permitirnos alguna broma a esta altura de la noche, de que quizás no tuvieron necesidad nunca de robar una lata de sardinas por tener hambre. Entonces, no es el hambre el elemento disparador del delito. Está lleno de gente humilde que no comete delito, o si lo hace es nada más que en circunstancias menores y extremas. Sucede que el delito es el atajo para lograr un fin, en lugar de el trabajo para lograr ese mismo fin. Y atajos se toman en las clases menos pudientes, en las clases medias, y ni que hablar en las clases pudientes. Los atajos se toman en cualquier clase social. Y si empezamos a explicar el delito nada más que en función de esos parámetros ya arcaicos de necesidades no satisfechas, entonces explicamos cualquier cosa, y esto no es así. Por lo tanto, en definitiva, sí, hay determinados enfoques ideológicos que no condicen con esta realidad, no toman en cuenta, por ejemplo, los delitos de guante blanco, los tendrían que tomar, y eso explica de que han quedado de modé. Y respecto a la otra pregunta que tú el ejemplo de lo que sería un individuo hoy con el proceso antiguo y el de hoy. El proceso antiguo tenía una cantidad de institutos de beneficio para el delincuente, enorme cantidad. Entre ellos el más escandaloso, porque ya la palabra no era otra, era la libertad condicional. La persona era procesada sin prisión, llegaba a la sentencia y seguía libre, y nunca pasaba un solo día por la libertad condicional. Sistema que yo critiqué en el pasado, y este nuevo sistema tiene lamentablemente otra vez el mismo perro con diferente collar. Tenemos beneficios liberatorios excesivos, te voy a citar uno solo, daría para hacer otro programa nada más que con los beneficios liberatorios. Suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo por el cual a una persona frente a determinados delitos se suspende el hecho de hacerle un proceso, se le imponen determinadas medidas, desintoxicación, trabajo comunitario, no concurrir a determinados lugares, bla, bla, bla. Y si los cumple en forma, se clausura y no le quedan antecedentes. Vos decís, está perfecto, yo mismo en principio estoy de acuerdo. Delitos menores, delitos de bagatela, apliquemos ese mecanismo de la suspensión condicional del proceso. Se lo tiene en vigilancia a la persona, pero no se le aplica un proceso. ¿Cuál es la barbarie? La barbarie del nuevo sistema. Que se aplica este mecanismo hasta delitos que tienen pena mínima de 3 años. Es decir, casi medio o más de medio código penal ingresa en la posibilidad de que esa persona, con lo complicado que es agarrar un delincuente, una vez que lo agarrás, le aplicás la suspensión condicional del proceso, que tiene hasta 3 años de mínima, y entonces estás dejando afuera de la punición a una cantidad de delitos. Por ejemplo, la tentativa de rapiña. Un individuo entra con un arma a un supermercado, y porque lo agarran antes de que se acerque a la cajera, y ya entendés la indirecta, es tentativa de rapiña, puede tener menos de 3 años, se le puede aplicar la suspensión condicional, se va para la casa en 24 o 48 horas. Entonces estamos locos. Eso es lo que yo reflexiono. Señores, hemos abierto las compuertas y después nos preguntamos qué está pasando. Esa es la, perdón, voy a ser un poco duro, la hipocresía que no comprendo. Nos preguntamos qué está pasando, qué medidas debemos de tomar, cómo debemos de actuar. Nos hacemos saltar los sesos pensando qué aquí, cómo allá, qué acullá. Señor, lo sencillo es empezar por el principio. No se le puede dar la suspensión condicional del proceso, es decir, que quede definitivamente libre a un individuo que comete una tentativa de rapiña con un arma en la mano, que si no lo agarran, vaya a saber qué hace con el arma. Entonces, esas incoherencias te pinté una. Hay 10 más, hay leyes especiales, la 19446, una ley vergonzosa que a todos nos hizo ilusión de que los reincidentes cumplieran toda la pena, y esa ley tenía una válvula de autoimplosión, que era cuando entrara en vigencia el nuevo código, entró en vigencia, la ley cayó. Hoy los reincidentes gozan de buena salud y cumplen las mismas penas que un primario, y no puede ser, vergonzoso que esa ley haya caído. Hay 20 frutillitas más, te la dejo por acá,
y resume esto que te estoy diciendo un poco la filosofía. El delito hay que tratarlo como tal, hay que sancionarlo en serio. Si nosotros no actuamos en serio, los únicos que van a actuar en serio son los delincuentes, y así están actuando sobre nosotros, y nosotros estamos desquiciados pensando fórmulas que mamparas, que rejas, que perros, que seguridad, que botón de pánico, que botón de lo otro. No, señores, no es con eso, es con una normativa clara que diga: ¿cometiste delito? Señor, a pagar. El automovilista comete infracción, señor, a pagar. Claro. Y si cometiste delito, mi amigo, bueno, pongamos las cosas en su sitio, pongamos racionalidad. A mí me pegan de todos lados porque mi discurso supuestamente es fascista, autoritario, represor. Sí, represor lo es, no es ni fascista ni autoritario. No quiero pena de muerte, aunque comprendo. No quiero cadena perpetua, aunque comprendo y puedo llegar a variar de opinión. No quiero menores de 16 años juzgados como adultos. Nunca estuve de acuerdo con la baja de la edad. No quiero sanciones extremas. Quiero las que hay, que se cumplen, y de esa forma no va a ser necesario recurrir a mecanismos extremos. La cadena perpetua es un tema, ¿no? Porque digo, usted que es un profesional, ¿cómo ve a ese individuo que ingresó, que tiene cadena perpetua, que sabe que de ahí no sale? Es que no es así. No es así. Es que sabe que de ahí sale. La estafa de etiquetas. ¿Pero cómo sale? A ver, tú tenés criadero de perros, por ejemplo, y podés alimentar hasta 10 perros. Pero luego sucede que por las necesidades económicas de esto o lo otro tenés a todos los perros desnutridos. Y soñás con tener un criadero con 60 perros. Bueno, ahí vienen los discursos hipócritas. Hoy las penas que tenemos no las hacemos cumplir y soñamos con imponer en el papel mayores penas cuando por la letra chica nuevamente van a zafar a las mayores penas. Es la hipocresía de soñar para quedar bien a veces con la tribuna, de soñar con que en el papel las penas van a ser más severas cuando en la realidad. Mirá lo que pasa hoy. Hoy tenés un homicida que se le puede aplicar la máxima condena, 30 años. Se le pueden aplicar 15 años más de medida de seguridad, 45 años. El homicida de Brisa, si mal no recuerdo, el doctor Gómez, colega mío, excelentemente pidió 45 años. ¿Qué sucede? Que si bien en la letra grande van a decir eventualmente 45 años, por la letra chica, la libertad anticipada, ese individuo puede salir a los 20 y si estudió o trabajó, puede salir a los 15. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos seguir subiendo los máximos si por la letra chica zafan a la tercera parte? ¿Y qué va a pasar con la cadena perpetua, que además se llama cadena perpetua revisable? Revisable significa que en cualquier momento puede salir. Y otra vez va a venir la estafa de etiquetas. Te van a decir que puede cumplir hasta 45, como hoy, o en ese caso hasta 60, pero va a haber una letrita chica que a la tercera parte te lo deja salir. Entonces, la lógica ¿es subir las penas o hacer cumplir las que tenemos? Por favor, no admite discusión. No sigamos tirando bombas brasileras de estruendo, diciendo más pena, cadena perpetua, pena de muerte, incluso lo de los militares a la calle. Yo estoy en desacuerdo con los militares a la calle. El tema es lo que se captura, hacerle cumplir la sanción. Ahora, que capturamos muy poquito y no le hacemos cumplir la sanción y soñamos con en los papeles engañar a la gente poniendo, pero y ponele 300 años, ponele 400 años y total va a tener la libertad anticipada, suspensión condicional, la libertad provisional, la reducción de la pena por trabajo. Doctor, ¿qué es un día? La pena que se da con un día. Eso lo tienen otros sistemas porque con un día pasan de graduación. Es hasta, los yanquis por ejemplo lo tienen mucho, que son hasta 130 años, es una graduación de pena. Ellos te aplican 420 años y un día, sí, porque entonces pasas a la categoría superior en franjas que tienen las penas y que tienen, desconozco cuál es la mecánica estricta de cada franja, pero cada franja tiene una regulación diferente y cuando te aplican el día pasas a la franja siguiente y por lo tanto determinados beneficios no los vas a tener. Pero entonces, lo importante que para el público puede retener es, no es un problema, yo lo digo hasta el cansancio, de subir penas.
es un problema de cumplir lo que tenemos. No es que la maestra amenace con traer poco menos que a la republicana a la clase cuando los chiquilines se portan mal. El problema es que la mecánica básica de respeto se debe cumplir y no va a ser necesario traer a la republicana a la casa. Eso por no hablar de las maestras golpeadas. Sí. La aberración más grande de nuestro país, maestras golpeadas y en un 99% procesadas sin prisión, para que vuelva a la casa esa madre que golpeó a la maestra y su hijo la vea y diga el hijo: mamá le pegó a la maestra, la dejó así y volvió a casa, mamá. ¿Qué educación le estamos dando a los gurises? Estamos perdiendo códigos y valores. La solución es adecuar la normativa, entonces. Por supuesto. Pero hoy en día, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos una normativa que no funciona bien? ¿Tenemos abogados defensores que son excelentes? ¿O tenemos fiscales y jueces que de repente no son estrictos como deberían ser? Tenemos una normativa que dice el fiscal, para perseguir al delincuente, tiene que llevar 40 kilos en la pierna derecha, 75 kilos en la pierna izquierda, 30 kilos en el brazo derecho y tiene que saltar vallas de 1,5 metros. Y vos le pedís a ese fiscal que te rinda. La ley está poniendo dificultades a la persecución penal. Y por el contrario, que no se me ofendan los abogados defensores, el abogado defensor llega al juzgado y lo único que dice es: no se cumplió con esto, no se cumplió con aquello, no me trajeron suficientes personas para hacer el reconocimiento, y yo como fiscal, cuando hay que reconocer a un indagado, he tenido que salir a la calle para buscar gente para hacer el reconocimiento porque ninguno se le parecía, cuando la fiscalía tendrían que haber previsto, entre otras cosas, esas cosas tan pequeñas, pero que nos quitan la posibilidad de actuar bien. Así que ha habido una implementación muy defectuosa, un sistema excesivamente benigno para el delincuente, mecanismos para no cumplir las condenas de todo tipo y color, dificultades en la aprehensión, dificultades en la policía, que no hablamos de ese tema, lo dejamos para otra, al momento de la detención en la calle, dificultades en la motivación de un policía que ve cómo ese delincuente tiene la oportunidad, mientras él arriesga su vida para detenerlo, el otro. Entonces sumás todo eso y hacemos el combo Uruguay 2018. Hay que modificar la legislación. El problema está acá. El problema está acá. Es pensar con racionalidad y no pensar bajo determinados esquemas filosóficos o ideológicos que nos están llevando por el mal camino. Quedó todo claro, ¿no? Lo que quedaron fueron miles de preguntas, evidentemente, porque da para mucho. Suerte a ustedes que les quedó todo claro. Yo tengo de lo que dijo, de lo que se le preguntó. De lo que se le preguntó quedó todo claro. ¿La pasó bien? Bárbaro. Faltó el piano. Más corto de lo que pensaba. No, 1 horita y media más aguantaría encantado. Capaz que dentro de 1 hora, 1 hora y media más, capaz que me cansa. Por bien, ahora, muy bien. Acá hay una plaza cerca igual. Tenemos palomas, tenemos me voy ya. Lindo movimiento, pero hablando un poquito en serio, lo que pido es, por favor, y sobre todo es un tema del Poder Legislativo, tenemos que ayornarnos al verdadero mundo en que vivimos. Vivimos un mundo de depredación. Los seres humanos han matado en el siglo pasado a cientos de millones de personas. El ser humano es un bichito muy complicado que uno tiene que tenerlo bien regulado, y eso no significa ni fascismo ni autoritarismo, significa reglas de convivencia elemental. Y si esas reglas de convivencia no son claras, concretas y realmente sancionatorias para los que delinquen, las sociedades se destruyen. Fiscal, ha sido un placer, doctor. Les prometemos que la próxima traemos un piano. Bueno. Así se da el gusto de tocar. Macanudo. Muchas gracias. Chau, Edgardo. Nos vemos, Pablo. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Nos vamos, Gracias, señores. Nos reencontramos el miércoles que viene. Cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar y wow, wow.